Buenos días, ante todo, muchas gracias por la cordial invitación y ojalá pronto podamos pasar por alto todo este tema de la virtualidad y volver a lo presencial. Me toca hoy, además de agradecer al comité organizador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva y de Colombia, por supuesto, tocar un tema que a todos en algún momento hemos revisado y está bastante, pudiéramos decirlo, trillado, pero ahora viene lo importante, que es la modificación que hacemos para personalizar el estudio de la pareja infértil. Me presento, soy el doctor Roberto Epifanio, director de Fertile Group en Panamá, con más de 15 años de experiencia dedicado a la medicina reproductiva, y nuevamente agradecerles pues esta deferencia de estar aquí con ustedes. Los estudios costo efectivos en la mujer para el estudio de la pareja infértil en la era de reproducción asistida, importante empezar de que todos ya sabemos que el origen puede estar en 3 lugares, en el hombre, en la mujer o en ambos. Y por supuesto, la pieza fundamental para el estudio de la pareja estéril o infértil es la anamnesis, ya que bajo esa vamos a poder saltarnos algunos pasos, obviarnos algunos pasos e ir dirigido para hacer costo eficiente el estudio de la pareja estéril. Muy importante entender que podemos encontrar las variables en 5 puntos, pero 4 de ellos tocan a la mujer y uno solamente es el factor masculino. En esto podemos decir factor uterino, factor tubárico, factor fecundación y por supuesto el factor ovulatorio, que no lo ven aquí porque está inmiscuido dentro del fallo de fecundación. Es muy importante entender las definiciones, no voy a regresar por ellas, pero es importante entenderlas porque en base a eso vamos a también poder hacer costo eficiente el estudio de las parejas infértiles, y entendiendo que infertilidad y esterilidad hoy en día se utilizan de manera igual, similar, sin embargo tienen diferentes definiciones, y también pues entender que fértil o fertilidad, que es la capacidad de reproducirse o la capacidad máxima de concebir en un lapso de tiempo. No así fecundar o fecundidad, que es la virtud y la facultad de producir, o sea, la capacidad que tiene esa mujer para concebir y lograr un producto vivo. Importante también entender que por qué utilizamos la variable un año. Esto viene ya de estudios muy antiguos, en 1957 por Tietze, y luego, por supuesto, Maruani, utilizando básicamente la misma base de datos, encontró que en los grupos uteritas, que son estas colonias muy cerradas donde todos los hijos pueden venir al mundo, por supuesto, se determinó que la probabilidad de embarazo mensual de una mujer rondaba el 15 a 20% y al cabo de un año de 85 a 93%. Por supuesto, toda definición en medicina tiene sus excepciones, y aquí es donde vamos a tocar algo muy importante, que es la edad de la mujer por encima de los 35 años. ¿Debemos esperar un año? No. Esas son mujeres que ya a los 6 meses, e incluso si no tienen reglas regulares, pueden empezar el estudio inmediatamente. Toda aquella mujer que también sea portadora de alguna enfermedad orgánica o transmisible, y por supuesto situaciones como las que estamos viviendo actualmente por pandemia, situaciones laborales, que no, las parejas están poco tiempo juntos, deseo de la pareja, o también problemas como la vasectomía previas por segundas nupcias, amenorreas mayores de 6 meses y ligadura tubárica, nos abocan a hacer estudios más pronto, más rápidos, y no esperar el tiempo que vamos a utilizar. Epidemiológicamente hablando, todos sabemos que la fertilidad máxima está entre los 24 y 26 años, y esto es sumamente importante tenerlo porque cada día nos encontramos con pacientes con 39, 40 años que les están dando clomifeno o haciéndole cosas sencillas, cuando todos sabemos que las probabilidades mensual de esas mujeres están muy disminuidas. También nos tenemos que enfrentar a realidades mundiales y a tendencias, tanto demográficas por retraso de la maternidad, sociales por el aumento de las tasas de divorcio y nuevas nupcias, países que han actualmente estado en crecimiento cero, y por supuesto personales como son, vemos estas mujeres con sensación de verse bien y estar bien y que piensan que por esa sensación pueden dilatar la maternidad. Y por supuesto, lo que nos enfrentamos hoy, las noticias falsas, el falso mercadeo y comunicación,
con todo el incremento de terapias dudosas y hay amplia información por internet sin sustento científico. Lo que sí tenemos que tener bien claro es que la variable más importante que afecta a la fertilidad y por la cual nos saltaríamos muchos pasos diciéndolo costo-beneficio es la edad. Y ustedes ven como a mano derecha en el monitor la probabilidad de embarazo no ha aumentado a pesar de que todos los tratamientos han aumentado, todas las técnicas han aumentado, la probabilidad de embarazo se ha mantenido estable en el tiempo. Importante interrogar a la mujer con respecto a su función ovárica. Cada día estamos viviendo por modernismos, trastornos nutricionales, excesos de ejercicio y todo esto, disfunciones a nivel ovulatorio. Lo que tenemos que diagnosticar con una correcta anamnesis e interrogando perfectamente a las pacientes con respecto al ciclo menstrual. También es importante que interroguemos por la integridad anatómica y antecedentes de cirugías a nivel del cérvix, antecedentes quirúrgicos a nivel de las trompas y, por qué no, de su útero, legrados previos, miomectomías previas y, por supuesto, la forma más sencilla de saber que la interacción espermatozoide-óvulo está intacta es saber si hay gestaciones previas. Las determinaciones hormonales que históricamente estaban haciendo por debajo de 35 años en pacientes normorreguladoras no es necesario y aquí ustedes ven todas las alteraciones o digamos las evaluaciones que hacemos. Pudiéramos eliminar la mayoría de ellas y quedarnos con niveles de prolactina y tiroides, TSH sobre todo, en búsqueda de hiperprolactinemia y, por supuesto, hipotiroidismo subclínico que tanto altera la ovulación de las mujeres. Es importante conocer las disfunciones ovulatorias y qué podría estar ocasionando. Con este diagnóstico ir corrigiendo y consiguiendo que estas pacientes se embaracen de una forma más expedita. Probablemente la punta del iceberg es la reserva ovárica. Si hemos estado hablando de la edad, hemos estado hablando de la anamnesis a nivel menstrual, hoy tenemos una herramienta muy importante para valorar lo que es la reserva ovárica, como es la hormona antimuleriana. Sin embargo, tenemos que saber qué significa reserva ovárica. Reserva es el tiempo que te queda para poder ser mamá. Falso. En realidad, reserva ovárica es la capacidad de producir óvulos en un mes o más, no tanto en el tiempo, y todos sabemos que una antimuleriana baja no significa que la paciente está perimenopáusica, y menos si esa paciente es menor de 35 años. Muy probablemente son pacientes que tienen baja cantidad de óvulos, más sin embargo, su menopausia va a llegar en el momento en que toque. Por eso es muy importante saber qué valora la reserva ovárica y de ahí entender que la valoración de esa reserva, pues, deberíamos de tener una prueba ideal que nos permita saber la cantidad de óvulos, predecir la respuesta ovárica, la calidad y, por supuesto, el embarazo. Sin embargo, todos sabemos que esos marcadores actualmente se limitan a cantidad de óvulos. Como todos saben, a lo largo de la historia hemos tenido diferentes marcadores como la FSH y el estradiol, el test de clomifeno, la inhibina B, los conteos de folículos antrales, una herramienta que hoy yo creo personalmente que es la herramienta costo-beneficio más importante porque prácticamente todos contamos con equipos de ultrasonido en nuestras consultas y no requiere de un gasto adicional, sino con una evaluación ultrasonográfica realizada por cualquiera de nosotros, fácilmente nos dice la reserva ovárica. Y por supuesto el gold estándar de hoy, la hormona antimuleriana, que nos permite saber cómo están las células de la granulosa. Con respecto a la FSH basal, nada nuevo tengo que compartirles. Amplia variabilidad interciclo e intraciclo, sensibilidad baja respuesta, especificidad en baja respuesta muy amplia. Depende mucho de la integridad del eje hipotálamo, es muy variable con respecto a la presencia o no de quiste, muy pobre predictor en la probabilidad de embarazo. Entendamos que sí es cierto con respecto a la FSH y la aneuploidía, que hay cierta correlación entre esa predicción y eso ya fue descrito hace más de 12 años. Lo que sí está claro y tenemos que tener bastante el concepto es lo que dice Toner, edad es igual a calidad de óvulo, los niveles de FSH es más
va más relacionado con la cantidad de óvulos. Hoy pudiéramos eliminar y hablar de hormona antimuleriana, edad, calidad, hormona antimuleriana, cantidad. La inhibina B prácticamente ha caído en desuso precisamente por lo costosa y la alta variabilidad interciclos e intraciclos dependiendo de la FSH y de la GnRH. El conteo de folículos antrales es una herramienta sumamente fácil, como les comenté. Tiene una alta especificidad, es operador dependiente y también máquina dependiente. Tengo la experiencia con colegas que les pido que le hagan conteo, pero claro, tienen máquinas un poco antiguas que les cuesta. Pero con las máquinas modernas, por supuesto, es muy fácil hacer un conteo de folículos antrales. La clasificación, muchos utilizan esta, es la de Hasud en el 2003, número total de folículos antrales menor de 3, de 3 a 5, 6 a 7, 8 a 15 y mayor de 15. Así es como lo hacemos por ultrasonido, vamos a contar las zonas hipoecogénicas dentro del ovario y por supuesto cuántos hay de estos. Vean cómo a mano izquierda tenemos un ovario que no tiene folículos antrales, a mano derecha tenemos uno que tiene uno, y por supuesto la correlación o la predicción del conteo de folículos antrales es mucho más específica, digámoslo así, en los pacientes con respecto al operador y los resultados con respecto a la pobre respuesta y embarazo. Como todos saben, y ya lo he dicho, el gold standard probablemente, aunque más costoso, es la hormona antimuleriana, que es una glicoproteína producida por la granulosa de los folículos preantrales, antrales y en desarrollo. Es independiente de las gonadotrofinas y tiene menor variabilidad interciclo y mayor sensibilidad que los otros marcadores de reserva ovárica. Sí tenemos que tener muy claro que la antimuleriana y la variabilidad de resultados depende de varias características. Por ejemplo, no se varía con respecto a la raza, a la etnia. Sí tiene disminución la hormona antimuleriana con respecto a las enfermedades sistémicas, lupus y Crohn, y por supuesto las pacientes portadoras de las mutaciones de los receptores BRCA1. Factores reproductivos que disminuyen la antimuleriana, la supresión ovárica con los análogos con anticonceptivos, hay que tenerlo pendiente. La mujer que está usando anticonceptivos puede tener una antimuleriana baja. El síndrome ovario poliquístico la aumenta, el embarazo también las disminuye, cirugía ovárica previa disminuye, endometriosis también la disminuye y por supuesto el tumor de células de la granulosa que lo aumenta. Pero también tengamos en cuenta los factores externos y estilo de vida. Obesidad disminuye la hormona antimuleriana, el tabaquismo, quimioterapia y algo muy importante, los bajos niveles de vitamina D pueden disminuir los valores de hormona antimuleriana. El alcohol y el ejercicio no se ha visto relación o variación con respecto a la hormona. ¿Qué puntos de cortes tenemos? Depende de dónde nos encontremos. Por ejemplo, en Europa utilizan picomoles, acá nosotros usamos nanogramos por mililitro. Por debajo del punto 5 vamos a obtener muy pocos óvulos. El punto de corte la mayoría lo ponemos en punto 9 nanogramos por mililitro por el hecho de conseguir 9 a 10 óvulos. Indudablemente el punto máximo, algunos lo ponen en 2.5, otros en 4, la mayoría de consensos están en medio de eso y algunos los han puesto en 3.5. Tenemos que tener bien claro cuándo vamos a indicar esta valoración de la reserva ovárica. Por ejemplo, mujeres que vienen a consulta de fertilidad, mujeres en control ginecológico que le hacemos un rastreo por ultrasonido y vemos una pobre reserva, hagámosle una antimuleriana para confirmar. Por supuesto, antes de recibir quimioterapia y radioterapia, antes de una cirugía, también previo a la preservación de la fertilidad y por supuesto mujeres que van a ser donantes de óvulos, ¿no? Los marcadores, como ya los hemos, dicho, al final tenemos marcadores para baja respuesta con una sensibilidad y especificidad muy variable, pero si ustedes ven probablemente el mejor marcador en este momento, según el Comité Práctico para la Evaluación de la Reserva Ovárica, descrito en el 2015, era el conteo de folículos antrales, aunque ahora la hormona antimuleriana ya tiene suficiente evidencia, aunque ahí se comentaba aún insuficiente. En la población general, indudablemente, hay muchas preguntas que nos hacemos y tenemos que ser muy cautelosos de la información que le vamos a decir a los pacientes con respecto a la reserva ovárica y la antimuleriana,
porque tenemos pacientes que tienen baja antimuleriana, pobre reserva, pero son jóvenes, 28, y pueden tener sus 3 hijos perfectamente y no tenemos por qué alarmar y salir corriendo. De ahí que es importante tener bien claro el concepto. Con respecto a la integridad anatómica, históricamente se pedía la histerosalpingografía. Con los avances ultrasonográficos y en lo personal con el ultrasonido 3D, 4D, hemos prácticamente eliminado muchas de las variables radiográficas que hacíamos e intervencionistas que hacíamos para evaluar la integridad anatómica. Con respecto a los estudios avanzados como la esteroscopia, la laparoscopia y la fertiloscopia, solamente lo utilizamos para reparar la anatomía y no lo utilizamos para evaluar como antes se hacía la anatomía, se evaluaba la anatomía, la integridad anatómica con estas técnicas. Ahora lo que hacemos es correctiva. Por supuesto, si vamos a comparar uno con otro, tiene sus pros y sus contras. Yo personalmente me decanto mucho para evaluar el factor tubárico, como ya les dije, el ultrasonido vaginal en fase folicular tardía. Antes que la histerosalpingografía, soy muy propenso o soy muy dado a evaluar el riesgo tanto por anamnesis como por serología infecciosa, y utilizo mucho las clamidias. Si esta sale positiva, entonces me voy a evaluar de forma avanzada esas trompas, ya sea con una histerosalpingografía si no tengo ninguna sospecha, o por supuesto una laparoscopía en aquellos pacientes que tiene uno la sospecha de que tengan endometriosis o cualquier otra alteración. En los pacientes que tienen por anamnesis bajo riesgo para una patología tubárica, vean cómo la valoración de los anticuerpos IgG para Chlamydia trachomatis tiene una certeza diagnóstica y valor pronóstico comparable con respecto a la histerosalpingografía, pero tiene poco performance, poca, digamos, proyección, ¿no? Sin embargo, la sensibilidad fue 78% para la histerosalpingografía cuando tenía un valor predictivo negativo de 85%. Con respecto a los anticuerpos de Chlamydia trachomatis, la sensibilidad fue de 78% y un valor predictivo de 82%. O sea, exactamente igual a hacer una valoración de clamidia por anticuerpos que si hacíamos una histerosalpingografía. Y ojo, estamos hablando histerosalpingografía versus valoración de títulos anticuerpos de clamidia para bajo riesgo de patología tubárica. Con respecto a técnicas avanzadas como la faloscopía, salpingoscopía o fertiloscopía, prácticamente han caído en desuso por lo costosas que son y por lo poco que agregan a el estudio del factor tubárico y sobre todo la resolución del factor tubárico. Como ya les dije, la evaluación del factor uterino ha venido a ser, digamos, el ultrasonido 3D y 4D, una proyección enorme que nos permite no solamente valorar las malformaciones mullerianas, no solamente valorar la estructura o la conservación anatómica de lo que es el útero y el endometrio y su fase entre una y otra, el miometrio, y por supuesto las malformaciones mullerianas, porque nos permite ver y reconstruir ese útero y poder planear incluso una cirugía en pacientes que vienen con este diagnóstico. Indudablemente también vamos a poder evaluar la presencia de fibromas y pólipos y discernir entre uno y otro más fácilmente. No quiero dejar por fuera de que ante el hallazgo de patologías avanzadas, indudablemente vamos a tener que utilizar técnicas más avanzadas como por ejemplo la laparoscopía y por supuesto en este caso una miomectomía múltiple en pacientes aquejadas de múltiples fibromas. Muchas gracias, espero haber ayudado, colaborado en el análisis rápido, costo efectivo de nuestros pacientes y por supuesto quedo abierto ahora a cualquier interrogante o pregunta de la audiencia. Muchas gracias.